mito religioso presente desde los albores de la humanidad. Y bueno, más o menos esos son los antecedentes. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Yo me preguntaba, ¿no? Porque lo importante de este, como todo sentimiento, lo que uno hace es adherir a lo querido, ¿no es cierto? Uno siente por algo que quiere y adhiere, y ahí está, sigue con el tiempo, y esto ya es dentro de mis hipótesis del aporte, ¿no es cierto? Yo pienso que eso es lo que hemos hecho y seguimos haciendo nosotros, hemos adherido a lo nuestro con distintos nombres y formas y cambios, y aquí estamos, lo más dedicado posible, y es lo característico de este sentimiento. Ahora, lo interesante desde nuestra psicología es que los sentimientos comunes, por ejemplo, de amistad, de afecto a las personas, a la familia, que tienen un objeto, ¿no? Tienen un objeto y se pegan a ese objeto, y ahí vamos viviendo, tiene sus altibajos, etcétera, etcétera. Pero este sentimiento por lo absoluto, por algo abstracto, no tiene objeto. Entonces no tiene dónde asirse fácilmente y va a recurrir a la representación, que es la psicología de la imagen. Y así venimos desde las cavernas hasta hoy, con representaciones de eso que imaginamos que es lo absoluto, pero en ese ligarnos hacia eso, se produce indirectamente algo interno, que es lo que le funciona al ser humano, aunque se llene de imágenes y de cosas, va sintiendo dentro cosas. Y bueno, hay otras observaciones de la religiosidad, por ejemplo, con respecto a, tomando la frase de Hegel de la conciencia afligida, que ya captan el malestar del ser humano en la tierra, viene la religiosidad como consuelo, ¿no? Un gran consuelo para consolar las dificultades de la vida. Pero otros aspiran a más, ¿no? A una unidad, a una unión con ese ser especial, con esa entidad. El asunto es que lo que yo veo es que todo esto que está en el ambiente, desde tiempos antiguos hasta ahora, trabaja por resonancia, es decir, al ser humano no lo entiende bien todas esas imágenes, me refiero a la persona común, pero le resuena, ¿no? Y le resuena justamente, a mi parecer, ¿no? Lo que Silo nos viene a explicar al final, que es esto de lo profundo, otro tiempo y otro espacio, porque si uno se fija en todos los templos, santuarios de distintas religiones, hay como una parodia, como una réplica de ese tiempo y de ese espacio raro, distinto. Por ejemplo, no hay elementos cotidianos, no hay cosas de la vida cotidiana, ¿no? Eso me acuerdo de una frase de Silo que nos decía, claro, si tú ves el atrio de una iglesia, no vas a encontrar una tabla de planchar o una escoba. Entonces, claro, está siempre eso que parece que es una imaginería de otro lugar, de otro tiempo y de otro espacio. Es lo que yo interpreto. Entonces a la gente le resuena. Inclusive yo he hecho el experimento, antes de venir aquí, estos días me he ido a la iglesia acá cerca, a la tarde, y yo veo como la gente que está ahí atónita, quieta, mirando ese paisaje distinto, que es el mismo de hace años. O sea, el tiempo no pasa y es un tiempo inmóvil y es el mismo paisaje que ya lo conocen, pero ellos están sintiendo algo recóndito
que los une con algo que es no lo cotidiano y le da un bálsamo, ¿no? De acuerdo a sus creencias y sus cosas, pero que es una ayuda. Y en el tiempo que yo he vuelto a vivir acá en este pueblito, han aumentado los cultos evangélicos. De manera que esa frase que tiene Silo en el habla Silo de que el impulso religioso sigue como una acicate provocando, buscando cosas, es cierto. La gente ha buscado y ahora esos credos evangélicos buscan un local cualquiera, que era un local comercial con la vitrina a la calle. Y ahí hacen sus cantos y sus cosas. Pero es notable cómo está esta cosa siempre permanente, ¿no? Y básicamente este es el meollo del aporte, que por qué lo manifesté yo, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a nuestra historia, cómo Silo va recurriendo cada tanto al tema religioso. Por ejemplo, hay un hecho que ha quedado en el olvido, pero acá en Mendoza se hizo un estudio de los cultos, que él fue en persona, yo creo que eso fue antes del 69, por supuesto, habrá sido 68, y fue a visitar culto por culto que hay en la ciudad. O sea, yo recuerdo los comentarios de la sociedad islámica, de la sinagoga, de estos que creen en los muertos, ¿cómo se llaman? Bueno, esos. Espiritistas. Y yo estaba, en esa época, el meollo de nuestra actividad era hacer grupos con trabajo interno. Ustedes habrán visto por ahí el libro rojo, que era nada que ver con esa temática, ¿no es cierto? Inclusive tuvimos una pequeña actividad que se le llamó culto, con un escrito. ¿Se acuerdan ese escrito que dice el ser humano está dormido y su mayor ilusión es creer que está despierto? Bueno, ese texto venía en esa reunión, que era cortito así, y hacíamos alguna lectura de algún otro tema, ¿no? Pero él ya nos hizo ver ese mundo, ¿no? De lo religioso. Bueno, por supuesto, ya después viene la RI y luego estos comentarios que hay, que algunos han escrito, que él menciona que vivimos una etapa pre-religiosa. Pre-religiosa. Yo recuerdo algunas conversaciones que le hicimos sobre ese tema y dice, sí, bueno, hay que fijarse cómo está la cosa, ¿no? Ya no viene con grandes explicaciones, la gente no quiere grandes planteos, sino que quiere una experiencia, quiere algo que le dé un sentido, en fin, con sus palabras, ¿no? De manera que esto es un poco los contextos que a mí me han movido para terminar este estudio, que lo fui haciendo en distintas ocasiones. Lo conversé con él, que lo estaba haciendo, lo presenté. Y claro, luego ya viene el tema del mensaje, ¿no es cierto? En donde los elementos propios de toda religiosidad es la ceremonia, para que la persona tenga una experiencia, unos sentimientos en el momento, ¿no es cierto? Y aquí quiero, aunque salga un poquito del plano, quiero recordar, no sé si ustedes han oído de una visita que hicieron dos amigos nuestros a la India y estuvieron conversando con un parsi, con un doctor parsi hindú en Bombay, ¿no es cierto?, sobre el zoroastrismo. Entonces, como este señor tiene que ver con la buena mente y the mind, ¿no?, la mente y the divine y lo divino,
cuando le preguntan entre la mente y lo divino, él dice, nosotros tenemos rituales. Todas las religiones tienen rituales para aquietar la mente y pueda conectar con lo divino. Es la mejor explicación que he podido encontrar en alguna persona del medio. O sea, en inglés suena fantástico. Dices, to quiet the mind, to connect with the divine. Entonces, yo creo que ahí está el meollo, ¿no? El núcleo de toda esta temática, ¿no? De querer conectar con lo otro que complementa y completa a la conciencia cotidiana, porque yo hice un dibujito que no lo tengo bien hecho, pero es como si la vida, uno está aplicado a la vida cotidiana, imagínense desde la época de las cavernas y antes, es una vida dura y aburrida, ¿no es cierto? Es chata. Entonces ahí empieza a funcionar el cerebro, como le llaman los antropólogos, las funciones cognitivas, el pensamiento cognitivo, y dice, bueno, aquí tiene que haber algo más. Entonces, ante esta línea chata empieza a surgir un semicírculo como una esfera y empiezan a llenarlo con aspiraciones, ¿no es cierto?, con creencias, con representaciones, y así se va creando todo un mundo que por ejemplo, los pueblos así más básicos le llaman lo invisible, ¿no? ¿Han visto esa teoría de lo que tienen ellos? Que te muestran un bosque y te dice, ahí está lo invisible, porque ellos ahí ven espíritus y ven una cantidad de cosas aparte de hojas, ¿no? Uno no ve nada, ¿viste? Pero bueno, entonces toda esta cosa a mí me ha llamado muchísimo la atención y lo he estado estudiando, ¿cierto? Luego, otro detalle, cuando estuvimos en Corfú, que pasamos por Italia, Brindisi, y allí, y claro, vimos las iglesias ortodoxas, que son distintas, son más chicas, tienen menos ampuloso, y concretamente me acuerdo una muy pequeñita que estaba cerca de la central de autobuses, que era prácticamente un atrio, ¿no? Era un atrio para 2 personas. Entonces yo vine todo contento a comentárselo a él y me dice, claro, dice, es que son todas diferencias de paisajes, pero en el fondo es lo mismo. El sujeto entra ahí y se conecta con algo, ¿no? Y seguimos la conversación, ¿no? Pero eso de conocer otros, esto lo comento porque básicamente en los estudios se supone que uno tiene que hacer una investigación de campo. Entonces, el visitar templos, el ir de aquí para allá, el conocer, al conversar con personas, yo hago una especie de, yo le llamo una investigación de campo light, ¿no? No tan como lo haría un antropólogo o otro, porque tampoco me dan para más, ¿no? Pero lo que sí es notable, esto que le digo de cambiar de templo, de representación, y sin embargo las personas tienen una creencia impresionante, fuertísima, ¿cierto? Yo he podido, con esto del movimiento, ¿no es cierto?, ir de aquí para allá, he estado en el Asia, sentado conversando con un brahman con una túnica blanca así y el cuerpo desnudo y el tipo es un sacerdote. Imagínate para el paisaje nuestro un sacerdote con el cuerpo desnudo y está ahí, ni habla con nadie. En cambio en otros templos como los japoneses u otros no se puede entrar a algunos templos shintoístas y si está el sacerdote habla con la gente, pero la gente queda afuera.
O en otro templo que entré 2 o 3 veces en un budista, nunca había nadie. No había nadie. Pero la puerta estaba abierta, uno entra, se siente bien en ese espacio, ¿no? Como no hay cruces y no está este paisaje que tenemos en Occidente, uno se siente más aliviado, ¿no? Y bueno, y ni le cuento la visita a Marruecos con los musulmanes, que son prácticamente, perdonen, no quiero ofender, pero es más o menos como el fútbol para nosotros. Son como hinchas de fútbol. Es impresionante. Me querían convertir todos los días. Habían personas mayores que hablaban español y me dicen, te tienes que convertir. Y yo decía, no, porque después me van a obligar y hay cosas que no quiero. En fin, unas bromas, ¿no? Y 2 de ellos, recuerdo, yo fui a una zona rural, me querían llevar a que yo conociera una mezquita. Y les digo, una de las mezquitas era un ranchito, como llamamos aquí, o sea, adobe, palitos, paja, era una zona muy humilde. Y ese señor me hizo entrar, pero como si estuviéramos haciendo una travesura, ¿viste? Rápido. Y el otro, que era un ingeniero, me llevó a una mezquita, pero ya era de adobe, ya era más, y me llevó por fuera nada más. Y claro, si uno no iba, quedaba mal. Entonces había una tensión que uno en otros lugares no vive. Nadie te quiere convencer de esa manera, ¿no? Y bueno, qué sé yo, podemos seguir con varios ejemplos que hacen de ver lo importante que es esto y comprender, perdónenme si soy redundante, como el interés de Silo de hacernos ver esta temática y al final insistir tanto con esto del mensaje, ¿no? Porque es como que va a la raíz de la conciencia humana con esta necesidad, con este impulso, y es así, ¿no? Aunque no figura la palabra religiosidad, casi no figura, pero tiene que ver con eso. Yo lo recuerdo cuando él vino a Madrid, creo, no me acuerdo cuándo fue, en el 2002, 2008, no me acuerdo, pero estábamos en una cafetería, entonces le presentaron el librito que estaba recién impreso, que por supuesto después fue corregido, y él dice, sí, más o menos esto creo yo que es lo que se necesita ahora, creo que es lo que necesita la gente. O sea, fíjense ustedes el pensamiento, ¿no? Alguien que se toma el trabajo de ver qué necesita la gente en ese campo tan vaporoso de lo espiritual, ¿no? Y que lo va anunciando con distintas maneras para ir sorteando resistencias, ¿no? Con el nuevo horizonte espiritual, con distintas cosas. Y cuando comento esto, siempre me recuerdo una frase, creo que salió 2 veces acá en los periódicos, cuando él salió como Silo, hablando públicamente y todo eso, y del espíritu, en fin, esas cosas, un periodista le decía, pero si sobre esto ya está todo dicho, no hay nada que agregar. Y él le dice, no, justamente ahí tenemos que hablar. Y creo que al final, mucho más tarde, dijo, no, yo tengo mucho que opinar. Es sorprendente esa temática, ¿no? Porque hay filósofos como el mismo Hegel que da por completada la historia, ya con toda la religiosidad que se presentó, listo. Y sin embargo siguen saliendo cosas, qué sé yo. Un tema muy apasionante es estudiar los llamados cultos populares. Eso es algo increíble. Por ejemplo, acá y todo esto, vuelvo a lo mismo, es porque él en algún momento lo ha mencionado. Yo decía, ¿por qué lo menciona, no?
Aquí nosotros cerca de acá tenemos uno que es una señora que murió en el desierto y siguió amamantando a un bebé. Y bueno, ahora hay un culto tremendo a esa señora del 1800 y va toda la gente ahí de vez en cuando, hacen promesas y está detrás de todas esas cosas el pedido, ¿no? Algo que el siglo nos ha simplificado. Y luego hay otro por otro lado, pero un amigo nuestro nos mencionaba hace poco un culto que hay en alguna zona de Córdoba, Argentina, creo, a una mujer que era cantante, Gilda, era cantante y falleció bruscamente en un accidente y ahí donde falleció ponen velas, flores y le hacen un santuario y le van a rezar, qué sé yo, todo lo que ese tema de los cultos populares, ¿no? Luego lo de la religiosidad, esta exaltada de los evangélicos con esas iglesias extrañas que saltan y les se caen, y todo eso me llamó mucho la atención saber, por ejemplo, que la más grande, el espacio más grande, está en Corea, está en Seúl. Fíjate cómo pasa ese fenómeno de que a esa gente asiática de un trasfondo, qué sé yo, de un trasfondo, por supuesto, confuciano, budista y de sus propios cultos, está en este tema, ¿no? Bueno, y así tenemos varios casos curiosísimos, ¿no? Otro ejemplo que quería mencionarles, que ya nos sirve a nosotros de referencia, es el tema de la mística. Y esto voy a bajar de plano, porque hay dos películas que no sé si las han visto. Una que es esta monja alemana Hildegarda, no sé, creo en el 1600, 1700. Bueno, la historia, si pueden ver esa película, es interesantísima porque explica muy bien lo que nos explican a nosotros en el ascesis de el corrimiento del yo, el trance, entrar en la cosa inspiradora. Solo que en esta mujer es enorme, ¿no? Porque la mujer casi entra en coma, se desmaya, ahí a veces está un tiempo y a los pocos días reaparece, y cada vez que aparece, o sea, que se revive, quiero decir, sale de ese trance, viene con inspiraciones, cánticos, poesías, desarrolla la medicina natural, por supuesto va a ser la orden para mujeres que no existía en esa época, y el final parece como nosotros cuando estamos buscando un lugar para hacer un parque, ellas aparecen en la última trance que ha tenido, tiene que construir su iglesia, su templo y su cosa, y está buscando un terreno, ¿no? Eso es muy interesante porque como hay algunos individuos que pasa esos fenómenos, esas fuertes experiencias internas y superan, digamos, las cosas medias de las creencias, ¿no? De la mera creencia y del hábito y ritual, ¿no? El otro que me llamó la atención es no me voy a acordar el nombre ahora, este señor indio que es matemático, también del 1800, que es autodidacta y se dedica a las altas matemáticas y bueno, lo ayudan y finalmente viene a Oxford y claro, el tipo no quiere estudiar lo académico y él tiene sus propuestas, pero lo más chocante para estos ingleses académicos, cuando él le explica que él recibe eso cuando él reza, cuando él ora a su divinidad local, a la de su pueblito, no a la grande conocida de los hindúes, ¿no?
Entonces él dice que al rezar le vienen como unas ondas que el cerebro traduce a ondas matemáticas. Eso es uno de los ejemplitos que he encontrado en el tema de la mística. Y el último que he encontrado, leyendo así con sorpresa, es de Plotino, este neoplatónico de Alejandría, que el negro lo ha mencionado alguna vez, sobre todo en los comienzos, y no sabía, claro, porque es un filósofo, pero también es un poco místico. Entonces, ellos tenían la teoría de que el alma ha caído, parecido a eso que leímos de Salvatore, y el alma va ascendiendo hacia la luz. Y este señor, en el siglo III, dice que él tuvo esa experiencia 2 o 3 veces en la vida. Fíjense, es el único que he leído que un filósofo documenta una experiencia mística por lo menos 2 o 3 veces en la vida. De modo que yo me he apuntado, me lo he puesto como en mi agenda, ¿no? 2 o 3 veces tener unas experiencias muy reveladoras. Bueno, amigos, hemos hablado de todo un poco. Ahora vamos a ver el cóctel de las imágenes. ¿Todo por qué? Porque él en algún momento nos comenta, no, la cuestión de la religión es un problema de paisajes, de diversidad de paisajes. Entonces, claro, yo me he puesto a mirar, y sobre todo por haber viajado, efectivamente, la de paisajes que hay, a ver si lo puedo hacer, ¿no? Un momentito. Ay. Eso condivido, comparto. Voy a compartir, Dale. Son muchas, pero vamos a ir rápido para que, a ver si lo... Estoy viendo cómo compartir pantalla de otro. Ah, claro. Sí, bueno. Bueno, yo comienzo hablando, ¿no? Claro, todo esto viene porque algunos amigos han hecho monografías, sobre todo en Francia, de la cuestión del arte en las paredes, ¿no es cierto? El arte parietal en las cuevas de Altamira y Lascaux en Francia, ¿no? Entonces ellos, los primeros sociólogos, explican de que el ser humano empieza a expresarse y de una manera mimética representa aquello que necesita cazar y que necesita que se reproduzca tanto para ellos como para los animales, y descubre que al irlo representando, eso de alguna manera le ayuda a conseguir sus objetos. Tito, pero hay una frase que, ¿sí? ¿Ya creo que tiene ahora que tú compartir a ver. de una función que tiene abajo, que creo que compartir la pantalla, si tienes. Sí. Creo que ahora está habilitado a compartir. Vemos si... Sí, es esto. Ecco. A ver, acá viene una. Bueno, estábamos con lo de las pinturas murales, pero eso lo digo porque eso es el libro que mencioné de este inglés o americano, O. James, que se llama Desde las cavernas hasta las catedrales. Bueno, cuando lo mencioné el libro, Cuanov, que es el que primero hace una sala, me dice que justamente ese libro se lo mostró Silo a él en inglés y le fue haciendo ver cómo va evolucionando las formas de las cosas que va a terminar con nuestra sala, ¿no? Bueno, dejando esa etapa, esta es muy llamativa. Esto es, no sé si han oído hablar del famoso Göbekli Tepe, es un lugar que está abajo de Turquía, al lado de Siria, que descubrieron esto
y que no saben lo que es porque no hay nada escrito y le llaman centros ceremoniales, que son redondos y aquí adentro hay unas monstruosas rocas en la época del Neolítico, y esto es lo más antiguo, de 11.500 años, y hay algunos que no lo mencionan, se van a Stonehenge, a las pirámides de Egipto, y de esto se olvidan. La cosa es que aquí volvemos con el tema de que no encuentran nada cotidiano, no vivía la gente aquí, la gente vivía en otros lados, y la teoría que tienen estos antropólogos es muy interesante para nuestra... Tito, ¿se puede compartir la imagen? Porque yo no la veo. Yo la estoy compartiendo. ¿No la ven? Nosotros vemos tu pantalla con, toda la carpeta, con la carpeta con todas las imágenes. Creo que todos están viendo Pero, esto. Sí. Sí. Se tiene que empujar. Hay que abrirlo. Y Sí. yo lo abrí. Sí, y yo la veo. Bueno. Bueno, creo que Claro, siempre compartiendo va a elegir la porción de video que quiere compartir, creo. O sea, ahora tú has abierto la imagen y creo que haciéndola compartiendo, tú puedes elegir de compartir la imagen y no la carpeta. Siempre con il comando Non è così. Cioè, quello che vedi tu lo vedono gli altri. Sì. Compartir pantalla. ¿Tú no puedes hacerlo, Fulvio? No, perché solo può... Puede uno lo que está hablando, lo puede hacer. Ma Tito, ¿lo has pinchado? ¿Has pinchado las imágenes? Sí. En práctica, haciendo abajo, compartir pantalla, te muestra Tito todo lo que... Ecco, bueno, eso, exacto. Bueno, esta he encontrado una, por lo menos. Bueno, vamos a hablar de esta. Sí. Bueno, la historia esta para mí es un hito de la religiosidad humana porque es de 11.500 años y los tipos hacían esto de piedra. No sé si han leído al respecto, hay unos vídeos, un tal Klaus Schmidt, un sociólogo, antropólogo alemán que se fue a vivir ahí. Y resulta que después de 200 o X años que han calculado, lo entierran y vuelven a construir otro encima de eso. Y luego vuelven a enterrarlo. O sea que cada tanto, a lo largo de 2000 y tantos años, han estado haciendo esto y enterrándolo, haciéndolo y enterrándolo. Fíjense, la cabeza humana qué peculiar es. Y una amiga nuestra que me contó que estudia estos temas, dice que es porque lo sacralizan y lo desacralizan, que es lo que hace que la cabeza humana vaya buscando nuevas religiosidades. Cuando se le desgasta un sistema, ¡pac!, buscan otro. Así que eso es lo que hay en este lugar. Lo que pasa es que, bueno, no me dio qué pena, no me dio las otras imágenes. Voy a ver cómo puedo hacer para... Bueno, se tiene un comando de empezar una presentación. Como existe un programa, Pero yo la otra vez lo hice bien y no me falló. Una opción. O si no, ver toda la foto y seleccionar una cada una. Pero ahora se ve bien. Y abajo tiene una flechita que te puede mover. ¿La ves? ¿Esta imagen la ven? Sí, ahora sí, claro. Ah, perfecto. Bueno, ya hemos avanzado. Seguimos en el Neolítico. Y esto no sé por dónde está, por Malta, pero fíjense qué poca... No, pero esta no la vemos de Malta, ¿no? Ah, no la veo. ¿Pero ven una imagen ahora? Sí, seguimos viendo la de la otra. Tito, apareció siguiente abajo de la foto,
apareció por un momento, ecco, siguiente, ¿ves? Si tú vas ¿Esto lo ven? abajo me apareció una escrita Flechita. siguiente, como que si tú vas a clicar, te Sí, va sí, a yo la... hago eso. Qué pena, qué cosa. La otra vez a mí me resultó bien. Bueno, Puede ser que se tiene que cerrar. ahora estoy en Stonehenge. Sí, Eso no creo lo que ven. siempre la primera. Tito, quizás te conviene cerrarlo y volver a condividir, o sea, compartir solamente la pantalla de tu computer y después abrir las fotos. Bueno, a ver, ¿qué es Está lo que también hago ver aquí? todas las fotos arriba. A ver, esto lo podemos cerrar. Sí, claro, compartiendo una a una. Siempre, ¿no? Siempre compartiendo una y después otra. O si no, está arriba a ver todas las fotos, no sé qué pasa. Que Sí, pero parece no que me lo que deja. vemos nosotros no es lo mismo que ve él. Ah, igual, Claro, puede ser, sí. y no. Bueno, qué lío. Eso. El círculo ceremonial había sido sobra. Sí, sí, pero no. Sí, creo que, como dice Alejandro, puede... Y cómo lo cierro? Share. Arriba de todo dice salir de la presentación o de compartir la pantalla o algo de eso. Arriba de todo. Perdón, ¿en qué papelón? Pero si la otra vez yo lo hice muy bien. No Ahí sé, abajo, ¿vos ves la papelera y la flecha blanca? Sí, Mové la flecha que va hacia la derecha. esto. Esa, sí, clicala. Ahí está, ¿ves? Ah, Va ok, cambiando. siguiente, sí, sí, sí. ¿Ahí lo vieron? Sí, Era una ruina, son ruinas. Bueno, esto es lo mismo, pero ya una foto perfecta del Göbekli Tepe, de las piedras, ven que van haciendo círculos y van haciendo estas cosas. Pero bueno, lo interesante de esto es lo que hablamos, ¿no? De que lo hacen, lo cubren, lo vuelven a hacer, lo vuelven a cubrir y así están 2000 y tantos años. Lo sacralizan y lo desacralizan. Pero lo que quería decir que los antropólogos han caído en la siguiente teoría, de que es la ceremonia religiosa la que hace aumentar la población en esos días y entonces empiezan a necesitar más alimentación. Y ahí es donde las mujeres que están con los niños descubren que se caen las pepitas del trigo y poco a poco van descubriendo la agricultura. Y como también tienen que estar varios días de ceremonias, como diría Silo, en su jornada espiritual, que estarían varios días, aumenta la población, aumentan las necesidades y ese impulso religioso les llevó a descubrir los cultivos, ¿no es cierto? La agricultura. Eso es el núcleo de toda esta cuestión, la importancia de lo religioso. A ver si esto lo ven. Estatua. Bueno, esta estatua es la primera estatua humana que se conoce también por aquella zona, que es la ciudad que está cerca del lugar anterior, que sigue siendo Turquía, al lado de Siria, por aquí. Y como ustedes ven, tienen unos signos acá. Este señor tiene un estatus, o es de una religión, o es un rey, o es algo. Pero es la primera representación humana que se conoce, 10.000 y pico de años. Seguimos. Esto es en Nubia, es lo más antiguo pariente de lo que después va a ser Egipto, porque esto está en Nubia, poco a poco se ha desertificado, se ha hecho desierto, y esta gente se va al Nilo y va a surgir el Egipto. Pero esto también es de 10.000 años, etc. Pero a mí me llama la atención el tema de el uso de la piedra en el Neolítico porque quieren tener representación de la permanencia.
de algo, que algo perdure, no que sea efímero como todo lo demás, que antes han tenido árboles, cestería, madera que se quema, pero quieren algo que dure, y entonces ahí va a aparecer la piedra. Esa es mi teoría, ¿no? De la necesidad de algo permanente frente al permanente cambio de todo, ¿no? Esto es muy interesante porque aquí estuve presente. Este es un dolmen de Antequera en el sur de Andalucía. Y esta es la más curiosa representación antigua de lo que nos propone Silo. La entrada en lo profundo, ¿no? A encontrar lo sagrado, porque este es un pasillo y después creo que aparece de nuevo otro pasillo, dobla a la derecha y después ahí aparece una cúpula donde yo estuve y sentimos con Tere, estuvimos ahí y esto es de 4.500 años y sientes el efecto de la esfera, de la semiesfera, aunque es media cónica por ser piedra, ¿no? Esto es extraordinario. Esto es lo que le mostraba, ¿ves? Bueno, esto le muestra Silo a Kwanov cuando están urdiendo el tema de la sala, que esto es un santuario de tolmens, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Toles, los toles, que hay, esto creo que está por el Tigris y el Éufrates, y son santuarios, pero fíjense, la semiesfera perfecta. Va, ahí con... Fíjense qué curioso, ¿no? Seguimos. Este es el famoso túmulo funerario, o sea, ya se empieza a mezclar el tema de la muerte, guardarlos para que encuentren otra vida y van haciendo una montaña de eso. Al respecto de eso, voy a volver. Bueno, no, lo comento. Ahí encontré una frase otra vez con esto del Hegel, donde dice que una cosa fundamental para el ser humano es la escisión que hay entre lo finito y lo infinito. Claro, el ser humano se percibe como finito, va a captar su finitud. Él tiene un límite de vida, pero aspira a lo infinito. No me diga que no está bien dicho eso. Aspira uno a lo sagrado, y por qué no, a la cuestión de trascendencia, que es el otro tema importante que viene desde el 78. Bueno, esto creo que es, ya son dólmenes de Malta, ¿no? Este es el que les decía recién, el de Antequera, que nosotros entramos. ¿Ven el pasillo? O sea, ya estamos en lo profundo y vamos entrando y al final está ese santuario que es un abovedado, ¿no? Pero fíjense qué piedrita los muchachos para llevarlas ahí, ¿no? Esto ya estamos en 5.000 años, que es Malta. Como ustedes saben, Malta es una ciudad chiquita así, que provienen de habitantes de la edad neolítica de Sicilia, pero tiene más templos que personas. Es impresionante la cantidad de templos que hay. Parece que fue unas... Y ahí fueron los nuestros. Ahí estuvo, me acuerdo, no me acuerdo bien, Rafael de la Rubia estuvo y otros más fueron a investigar, a estudiar el tema de la importancia de lo religioso en la época antora. Y estas ya son piedras más sencillitas, empiezan los menires, ¿no? Esto es el antecedente nuestro del teodolito, ¿no? ¿Cómo se llama? Del monolito. El monolito. O sea, fíjense ustedes, Silo, el interés que tiene de ir presentando nuestro, yo le llamo su aporte, ¿no es cierto? Pero conectado con la humanidad, o sea, no es un invento que sale de la galera, sino está buscando siempre una cosa. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y este, bueno, es el famoso Stonehenge, que está el círculo, y bueno, esto es una historia larga porque
parece que habían círculos de madera, y también está la historia de que la gente no vivía por acá, sino que vivía lejos y hacía procesiones, venía y ya lo empiezan a ligar con el cielo, una cuestión de ver el sol, la luz solar, todo eso, ¿no? Pero aquí han encontrado parece que acá habían unos fosos y han encontrado unos cadáveres, unas huellas, o sea que aquí ya se empieza a mezclar el santuario con lo sagrado, o sea, ¿no? Las muertes, los enterramientos y lo sagrado. Pero ¿por qué, teniendo toda Europa para desplazarse, por qué los tipos salen de Siria y de Turquía allá arriba, ¿no? Debe ser que todavía estaba conectado con los hielos, vaya a saber cómo era eso. Pero acá se ve lo sagrado fuerte, fuerte para esta gente, ¿no? Saltamos de plano a lo bestia. Nos vamos a un templo zoroastriano con el asunto del fuego. Miren ustedes, ahí está. Este es moderno, es un templo moderno, una foto que he encontrado. Por aquí fue un amigo de los nuestros, lo conocen ustedes, ya me voy a acordar, de Chile, y visitó muchos templos con el fuego, y resulta que hay en algunos lugares en donde está el rascoldo, palabra que sí lo usaba de vez en cuando, está todo al rascoldo, es decir, las brasas, ¿no? Y cuando viene la persona, pide al sacerdote que encienda el fuego por una pequeña donación. Entonces, hay uno de estos, este será moderno, pero hay uno que tiene 600 años. Pero es importante porque de la época neolítica y de toda esa viene el tema del fuego. Y este es la única religión que lo conserva, ¿no? El culto al fuego. Aquí lo tenemos al Zaratustra con el gorrito ese, que es parecido al gorrito de Mitra, que va a Roma con los militares romanos, y según Silo tiene que ver con la mitra de los obispos, y viene de eso, de los iraníes, los persas y toda esa gente de esa época. Hicimos la monografía, fue la última vez que lo vi, que hablé con él, porque este es el que habla de la buena mente, y nosotros justo ese día acá en Mendoza se hizo la ceremonia de el reconocimiento, y estábamos llenos, estaba abarrotada la salita de Mendoza, y sí lo quedó atrás nuestro. Y cuando dicen lo del buen conocimiento, tacatá, sí lo nos dice a los que estábamos ahí cerca, Ahura Mazda, que era el dios antiguo de esta gente, que lo traducen como el señor de la sabiduría. Y bueno, ahí dije, bueno, vamos a estudiar lo del buen conocimiento. Y ahí les conté el último dato que tuve de estos amigos que fueron a la India con el Parsi, de Good Mind. Y hablando de eso, este Parsi dice que la buena mente es la mente de los propósitos, de las intenciones. The good mind is for purpose. Y la mala mente, fíjense, es para las distracciones. You are distracted, decía el Señor. Muy gracioso el hombre. Me gustó mucho, muy clarito el tema. Bueno, con esto también tenemos que ver. Bueno, aquí ya saltamos de plano, nos fuimos al Japón y tenemos estos sitios sagrados que ellos ponen en el lugar que les parece, en pleno bosque, ponen ahí un santuario y qué sé yo, pero yo lo encuentro relacionado con esto que nos dice Silo, de aprende a ver lo sagrado fuera de ti y dentro de ti. Y este es el mejor ejemplo que hay, porque estos tipos hacen santuarios en los lugares menos pensados. En una playa desértica ponen un tori, creo que se llama, un umbral, que ya lo vamos a ver. Esto, ¿ves?
Esto parece que tiene remoto origen ancestral chino, que era para que se posaran los pajaritos, porque los pajaritos son los que se conectaban con el cielo. Y luego va a quedar como un umbral para entrar a nuestros temas, ¿no? Y este es un templo de Nara, que fíjense, acá están los nombres de los donantes, que les van haciendo donaciones al templo y le dicen, ¿cómo no? Pónganlo ahí. Y claro, después termina en un pasillo, fíjense. Naranja, atenti. Y esto, bueno, ya es el Buda, el Buda famoso, grande, creo que el más grande del mundo, de Kamakura, ¿no? De cuando entra el budismo en Japón. Pero yo lo pongo básicamente porque fíjense qué curioso que dentro de todas las representaciones, la iconografía religiosa, es el único que va a tener a un ser humano. Eso es lo que me gusta a mí de esta cuestión. Es una persona. Entonces, claro, el japonés va ahí, lo mira tranquilo, sentadito, pensando, se le va el estrés y ya le transmite algo, ya le resuena que él puede hacerlo. Nosotros tenemos buenas grabaciones porque cuando vivimos en Japón estuvimos cerca de los budistas, nos dieron una mano en una ocasión y muy interesante la cabeza. Bueno, esto es Nepal, esto ya es arriba de un templo de ellos muy importante, pero lo pongo porque de acá va a derivar la cúpula nuestra, ¿no? Estas campanas que tienen los budistas de esa zona, ¿no? Miren, ¿qué les parece? Impresionante, ¿eh? Lo que pasa que, como decía el negro, dice, ¿cómo se les ocurre que va a estar eso lleno? Va a estar lleno, va a ser macizo. Dice, si tiene que estar abierto, tiene que ser un espacio abierto. Y claro, porque adentro ponen reliquias. Y la gente va por acá, por estos pasillos, para acá, va meditando. Yo no sabía esto, va pasando, meditando, intercambian los monjes. Esas reuniones de intercambio que hacemos nosotros, ellos los hacían alrededor de estos estupas, los estupas. Bueno, ya esto lo conocen bien. Volvimos el Acrópolis, ¿no? La religiosidad de otro lado. Esto lo comento simplemente porque ustedes se acordarán cuando habla en la religión, presentando la religión interior, que no me acuerdo porque lo hicimos acá, la presentación en Mendoza en su día, y él termina diciendo, haciendo alusión, cuando habla del Dios interior, dice que ya conocían los griegos con su Dios ignoto, con el Dios desconocido. Por supuesto, nos acercamos y le preguntamos, sí, ellos tenían varios, y por si acaso había otro más, también le ponían y le hacían un culto al Dios desconocido. Que nosotros lo tomamos como un antecedente de lo interior, ¿no? No sé. Pero bueno, esto es porque es conocido. Acá otro templo, otras columnas, etcétera, etcétera. Y acá estamos con los muchachos, con los egipcios. Qué cosa tan curiosa esta gente, cómo estábamos en la superficie de la tierra y de repente nos llevan para abajo, a los muertos, a prepararle la vida en más allá con todo detalle, ¿no? Inclusive preparando el físico, ¿no? Pero esto está aquí porque no sé si es este lugar u otro que es parecido, donde encontraron ese documento que tiene un nombre, pero que se conoce como el viaje de los muertos, ¿cómo es? Para que el muerto tenga una guía, después que muere, va por ahí, ¿no? Es parecido a esto, ¿no? Es muy interesante esa guía, ¿no? Yo lo leí que una autora decía que de ahí venía lo de no mentir, porque decía que el muerto se tenía que presentar ante el Dios y le decía en primera persona, no he mentido,
Fíjate qué diferente el compromiso, ¿no? No he robado. O sea, fíjense ustedes la intuición de estos tipos de lo que es la cosa interior con esos paisajes raros. En fin, antecedentes. Y este debe ser unos templos de ahí, el Nilo, no sé si es Luxor o algo así. Lo que pasa es que... Y otro lugar más, otro lugar con las puertas. Esto ya entramos en la alegórica hindú. Fíjense ustedes qué recargada la pirámide esta, qué cosa tan fuerte la cuestión hindú, tan llena de cosas, ¿no? Por ejemplo, en ese tema de los cultos populares o de los nuevos cultos, leía que no lo conocemos mucho nosotros, pero resulta que hay un culto nuevo de un señor, mejor dicho, de un joven, pero del 1800, de hace poco, basado, por supuesto, en las cosas hindúes, que es un niño, un joven que a los 12 años decide recorrer la India porque quiere saber qué pasa, cómo él ve que su pueblo sufre, que están en malas condiciones, quiere saber cómo es, y entonces va con un palito, el típico palito y la bolsita de ropa, recorriendo la India. Lástima que no tengo una foto. Bueno, ya lo consideran un dios, lo consideran de todo, es lo que le decía al principio de la psicología, ¿no? Que necesitan una representación y una actualización, tienen que modernizarse. Y entonces han encontrado a este chico de 12 años que viajó por la India. Aquí estamos en China, esto es un lugar taoísta, pero ven qué interesante lo de los portales, la entrada, parecido al portal nuestro, que es una cosa sencilla. La cosa es que uno cuando entra ahí deja lo cotidiano afuera, deja lo doméstico, los ruidos afuera y se entra en lo sagrado, en ese caso, en ese campo de creencias, ¿no? Otro lugar shintoísta. Les voy a contar en mi pequeña investigación in situ que estuve yo en Taipei, de Taiwán. Entonces yo estaba en una vereda de enfrente, un lugar parecido a este, viendo como si fuera esto desde la vereda de enfrente, y entonces de repente veo que viene una señora caminando, entra por ahí, golpea la puerta lateral, sale un señor vestido como una sotana verde, una cosa rara, la señora se arrodilla en el suelo y el señor saca los palillos chinos. ¿Han visto los palillos chinos, esos que jugábamos de niños, pero grandes? Y se los tira. Y yo asombrado en la vereda enfrente mirando cómo la adivinación le está adivinando a la señora sus próximos días, ¿no? Y eso ayer, ¿qué año fue eso? En el 80. Entonces los chinos mezclan mucho la superstición, la adivinación, lo sagrado, la Tse, todo junto. Esto ya nos hemos venido a las Américas, porque siempre que hablamos de esto te dicen, bueno, porque nosotros en las Américas, y esto es Caral. Caral es uno de los lugares más antiguos, es de 5.000 años en los Andes, y es de adobe. Ve, hay un poquito de piedra y un de adobe. Pero esto ya es distinto, porque acá tenemos el círculo ceremonial, que mi hipótesis, y esto me lo comentó alguien, un amigo nuestro que vive, creo, en Marsella, que él ha hecho unos estudios de esto, ¿no? Para mí, el tema de la cúpula y del círculo es la traducción del cerebro, de la cabeza, ¿no? La traducción de impulsos va dando esta cuestión. Sin embargo, cuando él entra a un templo que es grande y está muy amplio, él decía que era la traducción del tórax. Y yo pienso que algo de eso hay, ¿no? Que son traducciones de acá que se tienen que representar allá.
a investigar. Ven cómo es Caral, ve, acá había una ciudad, acá el templo, la arena, todo seco, los Andes, 5.000 y pico de años. Y esto es el no menos importante Tiahuanacu, que esta civilización parece que es la madre de todo lo de los Andes, que claro, ha quedado poco escrito, todo es piedra. Y lo curioso es la representación de las caritas humanas, que deben haber sido reyes o princesitos, caciques, pero los investigadores dicen que son todas distintas, no se hacía en serie. ¿Pero por qué lo muestro? Porque nuestra primera reunión internacional de la prehistoria nuestra fue en La Paz, Bolivia, 1965. Y cuando llegamos allí, Silo nos recomendó, tenemos que ir a ver este asunto del Tiahuanacu. Y ellos tienen un portal también que se llama la Puerta del Sol. Y él, yo lo recuerdo una vez también en Perú, que fue al Cusco con Antonio, y dice, estamos haciendo mucho rescate cultural. Por eso a mí me quedan todas estas frasecitas, como que uno, a ver si puede hacer algo con todo eso que nos ha dicho, ¿no? Rescatar la cultura con respecto a lo nuestro. No sé si estoy saturando. Bueno, esto ya es otro señor, una especie de monolito con deidad. Y esto es Tula en México, que cuando él hizo una de las visitas a México, los invitó a los americanos que bajaran de su California a ver este lugar y aquí estuvieron. Y está en los libros de los antecedentes del humanismo, que este dios, creo que es el Quetzalcóatl, que es uno de los primeros que trata de prohibir los sacrificios. Y bueno, ya estamos ya con los Teotihuacán. Imagínense, estuve aquí caminando, te impresiona, te sobrecoge. Porque cómo hicieron todo esto y después desaparecen. ¿Y? Se pelearon entre ellos, hubieron problemas. Parece que hay un problema de clases sociales. Y como hay una charla última del negro, dice que las poblaciones abandonan lugares por disgusto. Los mayas y esos abandonaron esos lugares por disgusto. Puede ser con los jerarcas, con los dirigentes, no lo sé. Pero lo que sí es algo digno de verse. Esto lo tengo porque, bueno, el Torá, ¿no? La Cábala, uno de nuestros antecedentes, el árbol, que cuando apareció con nosotros, Silo nos decía, necesitábamos un aparatito, un esquema relacional, ¿no? Ahí está Keter, la corona y Malkut. Lo peor y lo mejor, y ahí vamos subiendo los estados internos, ¿no? Fíjense ustedes lo que él ha hecho, ¿no? Rescatar esto y ponerlo en los estados internos, que es parecido a eso del viaje de los muertos y del bardo Todol de los tibetanos. Bueno, ya estamos cerquita. Esto creo que es una catedral alemana, ¿no? Fíjense cómo los tipos tenían esa intuición de crear el espacio sagrado, el tiempo detenido, y alrededor de esto, claro, en esa época habían personas humildes viviendo, qué sé yo, en casitas, ¿no? Claro, al llegar ahí y entrar, quedaban sobrecogidos, era un gran impacto, ¿no? Otra vez tenemos la Cábala desde otro ángulo con otras cosas. Lo ponen al Cristo ahí, no sé si tenía que ver, pero bueno. Y una de nuestras mezquitas, las mezquitas musulmanas, y lo que decía las iglesias ortodoxas con esa cúpula de cebolla, dicen que tienen, ¿no?
con otra iconografía, todo otro sistema de paisaje, otras representaciones, otras cosas increíbles. Pero fíjense, hay un dato histórico que siempre me llamó la atención de lo religioso. Hay dos datos históricos de lo religioso que me gusta compartir. Cuando estuvieron los otomanos en Bulgaria, resulta que los búlgaros se llevan toda su iconografía, su iglesia, su cultura ortodoxa a un monasterio remoto por ahí en las montañas perdidas, y después de 800 años lo sacan y todo vuelve a ser búlgaro. Fíjense ustedes la importancia de lo religioso. Y otro dato que me gusta compartir es, una vez estudiando unas clases de historia en una biblioteca, le pregunté así, ya tenía esa pregunta pendiente, ¿por qué? Al profesor de historia le digo, mire, perdone que le pregunte, pero quiero saber, ¿por qué es tan distinta la historia de Grecia de la historia de Egipto? Porque no tenían sacerdotes, no existió en Grecia la casta sacerdotal que guardaba todo. Entonces, claro, fíjense ustedes el poder que puede tener esa frase que les dije, el sentimiento religioso, por eso se aprovechan de él. La casta sacerdotal construye pirámides y guarda secretos. En el otro lado, como no existió, se las tuvieron que arreglar y descubrieron más cosas. Bueno, nos hemos ido, pero esto es el tema de Rusia, ¿no? Del ortodoxo, la otra iconografía. Y aquí ya, bueno, esto es una foto nueva, porque el negro nos ha mencionado al final también el tema chamánico, el tema de los chamanes. Inclusive hay dos de los nuestros que viajaron y nos han contado la historia. Esto es una foto que yo encontré de chamanes actuales, señores actuales, que están haciendo un ceremonial de ellos. Y es muy curioso porque yo lo que he entendido, le he traducido, de que ellos trabajan de una manera con el pedido y con la imagen del guía, pero con varios guías, con muchos guías. Entonces el consultante va a este señor y este señor conecta con un tipo de guía que le llamará tal o cual y le responde, ¿no? Y hay uno moderno, uno actual, que yo no sé, no me acuerdo bien si es este, que empezó su vida chamánica ya de mayor. Él había sido comerciante, había sido otra cosa. En Mongolia, estamos en la capital de Mongolia, y dice que encontró como 120 de esos espíritus que los ayudan. Pero les quiero comentar una cuestión que vi en uno de estos documentales que son tan ilustrativos, de un caso chamánico también de Vietnam, en donde hay un pequeño templito así chiquito, pequeño, bonito, y la religiosa es una mujer, ¿no? Una mujer joven, y acá está la persona que le consulta, ¿no? Entonces la medium, le llaman así, esta medium, se pone en trance y le pide a un ayudante unas ropas. Entonces se cambia las ropas y se pone la ropa de la deidad con la cual ella se ha conectado, y desde esa deidad le va a responder a la pregunta, al pedido que le ha hecho esta persona. ¿No les parece extraordinario? En el Vietnam de hoy, mediums, chamanes. Y acá, ¿qué les parece? Esta es la primera maqueta de la sala, perdón. Que fíjense ustedes lo adelantado que estaba Silo con su plan, porque esto es del 73-74, que le pidió a unos amigos arquitectos que hicieran la maqueta. Era una maqueta pequeña, de madera balsa, como se hacían las cosas en esa época, ¿no? Y le llamó templete. Y él nos dijo, esto es para más adelante. Ya veremos, más adelante.
Pero ahora he rescatado la foto, por lo esto que me envió Kuanov. Acá está de nuevo. Y claro, ¿por qué les cuento esto? Porque Kuanov, cuando se contacta, cuando él lo contactan, yo creo que en el año 75 o algo así me contó, él quiere conocer a Silo, viaja, y cuando lo visita le dice que él es arquitecto, y entonces le muestra esto, y le muestra el libro ese que les dije, que se llama El Templo, de O. James, The Temple, se lo muestra en inglés. Y claro, conozco, como es un hombre de mucha iniciativa, de mucha, ¿cómo se llamaría? Muy inquieto, dice, dice, yo lo puedo hacer, lo podría construir. Dice, no, si es para más adelante. Bueno, y ese es el origen de la primera sala que se hizo en el Chaco, que es una provincia remota argentina, en el pleno campo. Pero sí lo dijo, bueno, si te animás, y vamos experimentando a ver cómo es, y se va experimentando. Y así fue cuando ya estamos ya en los 90 y tantos, cuando él va de visita y la preparan para presentarla a todo el mundo. Y esa visita es esta foto. Acá está como era la idea original, ¿ven? La idea original es que las puertas fueran de esa manera, de tal manera que cuando se cerraba quedaba una semiesfera perfecta, ¿no? Pero vean ustedes el parecido que tiene con esos cosas budistas, con esos santuarios neolíticos. Y acá estamos nosotros con nuestra religiosidad de lo profundo, que en mi última conversación con él, me gusta comentarlo porque hablamos de varios temas así, ¿no? La época de las disciplinas, la época de las camadas, en esa época, ¿no? Que yo vine de visita y él tuvo la amabilidad de recibirme y al final me dice, bueno, pero ahora estamos con esto de lo profundo, que está detrás de los ojos y eso la gente lo puede entender. ¿Por qué me gusta contar esto, compartir esto? Porque fíjense el punto de vista. Lo profundo no es una cosa alegórica, de resonancia, como si una cosa simbólica. No. Es algo que está en el ser humano, en lo interior, más allá de la percepción, y él lo ubica detrás de los ojos, que se puede registrar, pero él podría haber dicho en ese momento, y uno lo puede registrar, ¿verdad? No dijo eso, dijo, la gente lo puede entender. Inmediatamente él quiere llegar a la gente. Bueno, amigos, Michi, creo que no sé cómo salgo de aquí. Stop share. Perfecto. Perfecto. Bueno, pudimos verlas las imágenes, un buen caleidoscopio. ¿Qué les parece? Grabamos tu presentación, esperamos que lo podemos compartir con otros amigos que no pudieron estar aquí. Lo han grabado, uy, mamma mía. Sí, espero que haya sido coherente. Bueno, creo que como decimos también en la primera presentación que hicimos hace 3 semanas con Susana Lucero, se puede continuar enviando preguntas y otras cosas. No sé, Tito, enviándote preguntas, comentarios por email. Si por supuesto. Quiere contestar. Por supuesto. Bueno, no sé, tenemos un poquito de minutos, poco. No sé si algunos quiere comentar algo. No sé, ¿no? Yo quiero comentar solo que tengo que irme. Bandido. Bandido. Un abrazo fuerte, Tito. Un gusto de verte, Fulvio. Claro, por lo menos virtualmente. Sí. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao Fulvio, Fulvio. ciao. Bene, Una dicevo, cosa muy rápida, una cosa muy rápida, medio minuto. Ah, sí. ¿Querías hablar, Tito? ¿Cómo? ¿Te Bueno, puedo preguntar una cosa muy rápida? por favor. Sí. La primera foto que mostraste de América tenía una similitud, me parece, con lo de Göbekli Tepe que está en Turquía, o sea, Sí, redondo, dos cosas el interior. ¿De dónde era esta foto de América, de las Andes? ¿Y qué Perú, relaciones ves? Perú, Ah, Perú. Perú, y se llama Carral. Ajá. Carral. ¿Y qué te parece? Porque muchos estudiosos dicen que eran tribus de turcos que fueron a las Américas hace 20.000 años y todo eso. ¿Qué te parece de todo ese tema? No, no, a tanto no llego, no sé. No, no. Yo lo que creo es que hay una teoría de las Américas, porque es complicado el tema, porque tú fíjate que los actuales bolivianos, no Perú, sino Bolivia, tienen cosas muy parecidas al baile del dragón de los chinos. ¿Cómo es que? Y además, Bolivia está después de los Andes, o sea, tenés que cruzar el Pacífico, cruzar los Andes y está esa civilización. No sé si los turcos neolíticos llegaron allí, pero lo que sí sé, lo que me suena más es la teoría que dice que hay 3 migraciones. Una, la de Bering, que fueron cruzando allá arriba, pero luego vinieron también de Asia por canoas por las costas y fueron bajando por California, fueron bajando y así han llegado a las partes andinas, ¿no? No sé, puede ser. Algo de eso debe haber pasado. Tito, una pregunta. Gracias por todo lo que has dicho, muy inspirador. ¿Cómo es la cosa respecto a la traducción de impulso profundo sin entrar en contacto, más solamente con el hecho que la gente en una determinada época, un momento, uno conecta con algunas áreas de lo profundo que se traduce con la misma imagen, ¿no? Sí, no sé. No te Porque olvides que está esto del contacto directo que puede ser, también está esta otra cosa, ¿no? Como conectar con alguna área interna de lo profundo y que se traduce. sí, todo es. Silo tiene una frase que dijo, todos son traducciones. Y nada, listo. Toda la antropología y la historiología quedó. Entonces hay tipos sensibles que captan lo interno y lo traducen y lo van pintando, lo van dibujando, lo van soñando, ¿no? No te olvides que todos ellos tenían a los brujos, a los chamanes, siempre tenían alguno más sensible que hacía esa conexión con el, ¿no? Por ejemplo, en los indios de América, que inclusive salían las películas, hablaba de que ellos iban a ver espíritus. Inclusive un iniciado lo mandaban al desierto a soñar, hasta que tuviera un sueño, que algo importante para su vida, no volviera, ¿no? Entonces yo pienso que toda esa gente intuitivamente ha ido traduciendo, ha ido sintiendo y ha ido expresando, y claro, cuando lo pone fuera, cuando pone las piedras y arma todo eso, el otro que es menos sensible llega y le resuena, ¿no? Le suena, es lo que nos ha pasado a nosotros los menos creyentes, llamémosle así, cuando vamos a la sala, a mí la sala me impacta. Yo no soy un devoto. Hay gente que ha tenido unas experiencias muy, muy fuertes. Y creo que es por eso, ¿no? No te puedo decir más. Para mí lo interesante de todo esto es ver cómo Silo ha ido estableciendo un hilo que nos conecta con todo, tenemos que ver con todo,
pero nos actualiza, ¿no? Él actualiza porque no se puede seguir con paisajes que son, imagínate, el de la culpa, qué sé yo, cosas raras, ¿no? Tito, ¿tiene otra producción que está armando en el futuro? Sí, sí. Pero sabes lo que lo que me está costando, porque lo cuento porque es simpático. Lo estoy haciendo una traducción que se llama nihilismo y humanismo, que viene de la época del humanismo. Ahora ya lo tengo que traer a lo nuestro, ¿no? Y el origen de esto es ¿por qué? Porque el primer material que nosotros conocemos de Silo, es decir, de Mario Rodríguez, es un escrito en una revista de contracultura de Buenos Aires del año, yo creo que es inclusive del año 59 o 59 o 60, que estaba adherido a un grupo de los nadaístas. Dadaístas. Nadaístas. Ah, nadaístas. ¿No? De la nada, ¿no? El nihilismo traducido al castellano, nadismo, nadaísmo, que era un grupo que él encontró en Colombia. Grupo Pero musical, cuando nosotros ya... musical, un grupo musical. No, filósofo. Ah, filósofo. Porque me parece que le escuché en la entrevista del negro cuando él habla de eso. Me pareció que fue un grupo musical lo que decía él. Posiblemente después alguien lo ha usado. No, son filósofos, son intelectuales, digamos. Pero lo que quiero comentar es esto. Cuando en los 80, pasados los 80, pasamos por Colombia, él quiso volver a hablar con ellos. Y se buscó una cita en un café, y ahí fue, sí, lo fue ahí, y nosotros mirando, ¿no? Afuera de la cafetería. Y él conversó un poco con uno o dos, nada especial, unos intelectuales. Pero cuando él sale nos dice, así no, dice, hay que avanzar, dice, porque está bien en una época negar, está bien en una época destructiva, pero otro paso tiene que ser constructivo, otro paso es construir. Y eso siempre me quedó, fíjate, y eso es lo que él nos va a decir en el humanizar la tierra. Ama la realidad que construyes. O sea, no son palabras de cafetería, ¿viste? Entonces yo vi siempre lo del nihilismo, lo de la negación como un paso, donde uno niega, no, yo en esto no creo, esto tampoco creo, que me cuentan a mí todas estas cosas extrañas, pero tenemos que buscar algo constructivo, unas nuevas referencias. Pero también les digo, a modo de así intercambio de otro nivel, dice, y lo que no entiendo, dice, ¿por qué siempre esta gente de izquierda progresista empiezan con la cerveza, empiezan con el alcohol? Entonces, dice, ¿cómo es que dice? Bajan en la botella, entra el alcohol y va a la cabeza y ya están con las asociaciones libres. Y ya no saben lo que dicen. Y se va. ¿No? Curioso la relación nadaísmo, nihilismo, en fin, me fui un poco del libreto, pero les digo el primer punto por qué me interesó el tema. Luego lo desarrollé porque yo lo veía como la antítesis del humanismo. O sea, el humanismo surge justamente como antítesis o síntesis del nadaísmo, del niente, diente, diente. Sin embargo, luego va a surgir lo que él le llama, o lo que se le ha llamado, el antihumanismo, que ese sí ya es más ortodoxo, digamos, más consciente. Pero volvemos al tema coloquial, lo que les comenté recién del
de lo profundo. En esa conversación, que fue mi última conversación con Chilo de Café, le pregunté de estas cosas modernas. Ustedes han visto estas teorías modernas que dicen que va a haber el colapso del Sol, el colapso del universo, ¿no? El Big Crunch, que se va a acabar el Sol, que no sé qué. Digo, ¿cómo es esto, negro? Estas cosas que dicen. No. Dice, eso no es así. Eso es por el nihilismo que tienen en sus cabezas. Fíjense qué frase. Imagínate yo ahí en una cafetería que me digan el nihilismo que tienen en sus cabezas. Yo me quise agarrar la cabeza mía a ver si todavía tengo. ¿No? Entonces, claro, el nihilismo, el no, está presente en todas las películas. Por ejemplo, no se puede ver una película, todas terminan mal, empieza bien y ¡pum!, ya hay un desastre. Es como que un culto a lo destructivo, ¿no? Un culto no sé cómo llamarlo. Y no puedo arrancar porque ya he avanzado bastante, pero lo que pasa es que al hablarle de esto a los nuestros, no sé si les va a parecer bien empezar un poco por el lado, pero es un estado interno. Yo creo, él lo menciona muy poco en su bibliografía, habla un par de veces, pero es un estado interno, ¿no? Así que estoy en ello, ¿no? Pero lo relacioné más con lo del abismo. Yo creo que sí lo retoma el tema del nihilismo, como que es algo que es un paisaje mental, básicamente, ¿no? Que puede aparecer en cualquiera, pero hablemos de lo que merece, ¿cómo es que dice? De aquello que lo sobrepase, ¿no? Y yo le recuerdo a él una conversación que dijo, hemos tomado esta palabra hemos tomado esta palabra de abismo porque tiene un registro físico, se registra físicamente. Entonces yo pienso que definitivamente soy un defensor de que todo lo nuestro desde la primera hoja hasta la última surge para contrarrestar el nihilismo, lo secundario, lo destructivo, la desconstrucción, o sea, lo secundario, etcétera, etcétera. Es todo y para superar las instancias anteriores de la evolución histórica, por supuesto, ¿no? Porque es universalista. Que eso me gustaría retomar dos cosas que me olvidé mencionar del tema de lo religioso, en donde él hace dos menciones que son importantes destacar, que en el 500, 600 antes de esta era, él dice, está en el libro de escuela, dice, y ahí surgen, para bien y para mal, las grandes religiones. Pero luego lo retoma el tema en otro punto, que dice que las religiones que se hacen universales, es decir, que salen de su propio paisajito, son nada más que de Israel, la India, bueno, y la filosofía de Grecia. Pero muchas religiones se quedan en su... Eso le llama mucho la atención, nos hace ver la falta de universalismo. ¿Y por qué nosotros aspiramos a eso? ¿No? Los egipcios, por ejemplo, todo tiene que ser dentro de Egipto. Los otros dentro de... Los mismos chinos no van muy lejos, ahí se quedan, ¿no? El budismo sí se hace universalista. Así que me faltó mencionar eso, ¿no? De los 3 puntos que se hacen universalistas y de cómo surgen las cosas. Y ahí menciona él que las nuevas religiones, cuando avanzan, arrasan. Dice, arrasan con todo, ¿no? Un ejemplo importante es el Islam, ¿no? Que sale de ahí de un desierto. Imagínate, nosotros tenemos un desierto acá en Mendoza, no veo yo que pueda surgir nada, y sin embargo allá, para bien y para mal, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que ya estamos, ¿no? Muy bueno.
Estamos muy bien. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias. Voy a terminar con una cita que me gusta. Estamos con Walt Whitman, que nos decía, todos seremos sacerdotes. Cada uno será sacerdote de sí mismo. ¿Eh? En el 1800. Claro que ahora con lo de la mujer habría que decir, ¿no? Sacerdote, sacerdotisa, en fin. ¿Sí? Pero me gusta mucho. Nos hacía referencia haciendo a los comienzos de Walt Whitman. Lo teníamos, canto a mí mismo y esplendor en las iglesias. Y bueno, y termino con esto. Entonces investigué un poquito a este autor, porque dice que él, claro, viene de familia de los tantos ramas protestantes, de unas ramas que saben cómo se llama, trascendentalistas. ¿Cómo puede ser que alguien se llame así? Una corriente trascendentalistas que concebían al ser humano que en la interioridad de todas las personas hay un ápice de lo divino. De manera que brindo por hacer crecer el ápice. Muchas gracias. Brindamos. Tito. Gracias. Gracias. Tito. Gracias. Muchísimas gracias, Tito. Hasta la Fulvio, próxima. puoi mandare la sintesi di prima all'inizio? Sì, Che è molto la invio con la registrazione, invio anche il testo Sì. del riassuntino di Tito. Sì. Grazie mille a tutti, bellissimo. Tito, la prossima sarà con Todos, sarà con Fernando Garcia, il 9 di enero. Se tu quiere, il 9 di enero sarà Fernando Garcia. Un Ciao, abrazo. un abbraccio Grazie. grande. Ciao, ciao. Grazie Tito. Ciao Tito. Ciao. Ciao Tito. Somos inmortales. Sí, Sempre. Tito, luego comentaremos, me inspiraste mucho. Bueno, me alegro.